Ministerio TIC. Especiales Enlace 13. Descubriendo las innovaciones tecnológicas que cambian el mundo. Presenta Alejandro Linares. Bienvenidos a un nuevo especial de Enlace 13, donde la ciencia, la tecnología y la innovación son los protagonistas. Por eso nos esforzamos para tener invitados de lujo, como hoy quien nos acompaña, nuestro amigo Pedro Isaac Alcalá. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar con ustedes. Un gusto estar aquí en Colombia con 13. Bueno, pero que viva México y lo que puedan contarnos sobre ciencia, tecnología e innovación. Él es experto en los temas de competencia económica y va a ser como el enfoque de este espacio donde buscamos que temas técnicos puedan llegar muy claros y muy sencillos para que lo entiendan los ciudadanos. Pedro, entonces cuéntanos por qué es que es tan importante que haya competencia en este tema de las empresas que mueven el mundo digital. Claro que sí, Alejandro. Mira, déjame platicarte la importancia de la competencia en cualquier mercado y por qué en los mercados digitales hay cuestiones particulares que hay que atender. La competencia parte de la premisa de que hay un proceso de rivalidad que busca lograr la atención y la preferencia del consumidor. Es decir, mientras más empresas compitan por mejores servicios, mejores precios, una mejor calidad, productos innovadores, el beneficio de esa competencia se ve directamente reflejado en los consumidores, que pueden adquirir mejores productos o servicios, pueden tener nuevas herramientas tecnológicas y de alguna manera promover la competencia, la existencia de participantes en los mercados, favorece lo que nosotros llamamos el proceso de competencia y favorece principalmente a los consumidores. ¿Qué sucede en las tecnologías y en los mercados digitales? Que existen una serie de características económicas en donde, a diferencia de lo que sucede en algunos mercados tradicionales, hay una tendencia a tener mercados más concentrados. ¿Qué quiere decir esto? Que es más difícil que nuevos participantes entren a estos mercados y puedan competir y ofrecer productos o servicios. Te voy a dar un ejemplo a lo mejor es muy mexicano, pero en México tenemos los famosos tacos o los tacos al pastor. Ese mercado es un mercado sumamente competido porque, pues básicamente en cualquier esquina tenemos tacos, ¿no? Digamos, puedes adquirir este producto. En los mercados digitales tenemos pocos competidores, tenemos dificultades para que nuevos participantes entren al mercado porque requieren de una infraestructura tecnológica muy grande, porque se requieren de grandes cantidades de datos. Por ejemplo, en inteligencia artificial se requieren de grandes bases de datos y no cualquier competidor puede, digamos, tener acceso a estos beneficios o puede ser exitoso al entrar a un mercado. Esto nos genera una preocupación tanto desde la sociedad civil, pero principalmente a los gobiernos y a los reguladores, porque estas características económicas nos obligan a tener o a prestar más atención sobre el desenvolvimiento de los mercados y también tener mucho cuidado con las conductas que pudieran impedir que entren nuevos competidores a los mercados, pero también afectar a los consumidores, y esta afectación se puede manifestar a través de distintas maneras. Bueno, Pedro, yo me la sé como con cemento, o así la he tratado de entender. Es decir, si tenemos una sola fábrica de cemento, seguramente los precios van a ser altos, los que ellos quieren, y nos van a dar un producto de mala calidad. Pero si hay muchas empresas cementeras, entonces van a bajar los precios y nos van a dar productos y servicios de muy buena calidad. Entiendo que así pasa en las plataformas digitales. Si hay competencia, si compiten muchas empresas, nos van a dar mejores servicios. Pero si hay uno solo o unos pocos, pues los servicios van a ser como los que nos quieran dar y no los que queremos los usuarios o los ciudadanos, ¿verdad? Claro, así es. Por una parte pueden subir los precios de estos productos, pero imaginemos o pensemos en plataformas como redes sociales o plataformas que no nos representan un costo a nosotros como usuarios. Bueno, el costo son los datos, esa es la verdad de las cosas. Cuando tienes a pocas personas participando en este tipo de mercados digitales, pueden imponer términos y condiciones excesivos que extraigan información de los usuarios, no nada más de su actividad o de su interacción con una plataforma, pueden extraer datos
de terceros o de otras aplicaciones, en el momento en el que tú aceptas, por ejemplo, estos términos y condiciones en donde pues le llaman esta política de take it or leave it, o lo tomas o lo dejas. No hay un término medio, no hay una posibilidad de negociar con las plataformas, y en esa medida, si quieres participar de este tipo de servicios digitales, la extracción de datos o la calidad del servicio que te pueden prestar puede deteriorarse y afectar temas de protección al consumidor, privacidad, protección de datos. Y esto es un tema en donde las autoridades tenemos que poner especial atención, y precisamente digamos, como autoridades de competencia, pues tenemos facultades para investigar, para analizar qué conductas pudieran generar un problema, y en algunas jurisdicciones se ha determinado que quizá la política de competencia deba de complementarse con una regulación específica. Nosotros le llamamos regulación ex ante, que quiere decir que no me tengo que esperar a que se realice una conducta que afecte al proceso de competencia. Actuar en prevención. Exactamente, sino que ahora ya hay una regulación que te genera una serie de obligaciones de transparencia. Tú tienes que avisarle a tus usuarios si estás utilizando inteligencia artificial, tienes que avisarle a tus usuarios de qué manera voy a utilizar esos datos, qué valor comercial van a tener o a quién le puedo vender este tipo de información. Y en general esta serie de obligaciones regulatorias han sido propuestas exitosamente a nivel Unión Europea. Alemania también tiene una serie de regulaciones importantes, y Reino Unido en los últimos días también ha publicado esta regulación. Esto nos lleva a un escenario en donde los demás países, y especialmente los países de América Latina, estamos cuestionándonos, por una parte, qué tipo de regulación debemos de tener ante este fenómeno de la economía digital, y por otra parte, entender que el contexto regional, el contexto latinoamericano, no necesariamente es el mismo de Europa, pero eso también implica que podemos aprovechar las herramientas que se han utilizado y la regulación favorable para poder, digamos, aterrizarla y implementarla en nuestros países, atendiendo, digamos, las necesidades específicas que cada uno de los países o que la propia región tiene, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, a nivel regional una diferencia notoria en la conectividad que tienen los usuarios. Tenemos brechas de digitalización, tenemos analfabetismo digital todavía más marcado que en Europa, y de alguna manera eso nos obliga, tanto como autoridades como sociedad civil y en general la población en particular, a poner especial atención a la manera en la que interactuamos con las plataformas, a la manera en la que interactuamos con las redes sociales, con las aplicaciones, y tener una mayor conciencia de cómo pueden ser utilizados tanto para bien como para mal los datos y las interacciones que tenemos con este tipo de tecnologías y de plataformas digitales. Bueno, pues se debate mucho sobre la importancia de superar la brecha digital, de que todo el mundo esté conectado. Pero si todos estamos conectados, también se requiere que la gente tenga una capacitación para que apropie correctamente las herramientas y las haga funcionar o las utilice para bien, sin tener que realizar prácticas que enmarquen delitos o sin tener que arriesgarse a entregar sus datos para un fin desconocido o para un fin ilegal. Es decir, que la gente se eduque en el uso de herramientas tecnológicas es bastante importante, y en ese sentido el patrimonio, según lo que nos dices, el patrimonio de cada quien son sus datos personales, y hay que protegerlos. En ese sentido, ¿cuál sería el mensaje para la sociedad en Colombia? Es decir, tanto para los ciudadanos como para el gobierno, ¿cómo podemos abordar esta llegada de tecnología que nos ha sorprendido, la fuerza con que llega tecnología, y pasar de pensar ya no tanto en la importancia de conectar a la gente, sino de darles educación para usar bien las herramientas? Claro, Alejandro, yo creo que es un reto que involucra a todos los sectores de la sociedad. En el caso específico del gobierno, y lo digo, pongo como ejemplo el gobierno mexicano, pero es nuestro deber dejar esta parte técnica, por ejemplo, en el caso de competencia económica, en el caso de privacidad, lograr aterrizar las ideas que a veces suelen ser demasiado técnicas y comunicarlas de manera sencilla,
a los consumidores y a los usuarios. Esa es una función, digamos, de comunicación que deben de tener los gobiernos, pero por otro lado también tenemos la obligación de entender las tecnologías, entender el alcance y las implicaciones que tiene el uso de ciertas tecnologías, especialmente, digo, todos estamos muy inmiscuidos en el tema de inteligencia artificial, que ha acelerado demasiado en los últimos 2 años y en donde todavía no nos queda claro cuáles son las implicaciones del uso de estas tecnologías, y podemos hablar de temas que van desde la traducción de películas a través de inteligencia artificial, pero también el uso de drones, por ejemplo, en temas militares o en temas de vigilancia masiva de personas. Entonces, por otra parte, insisto, el gobierno tiene que entender cómo se utilizan las tecnologías y generar también, me parece, regulaciones flexibles y dinámicas, porque la velocidad con la que se están dando estos cambios contrasta con pues el tradicional actual de los gobiernos, que suele ser mucho más lento en cualquier mercado o en cualquier tipo digamos, de actividad económica, pero que en los mercados digitales, y lo hemos visto todos, al momento en el que hay un crecimiento tan acelerado, el gobierno puede quedarse atrás, y esto puede generar los problemas de los que te platicaba antes: concentración de mercado, afectación al consumidor, incapacidad para poder generar una regulación que permita que cualquier persona pueda competir y que de este proceso de competencia se beneficien los consumidores finales. Y por otro lado, a mí me parece que a nivel ya sociedad, tenemos este deber de generar conciencia y de aprender un poco de los riesgos y de los beneficios de la economía digital. En el caso de México, no sé si sea similar en Colombia, pero en el caso de México, estudios, digamos, del Instituto de Estadística reflejan que la gran mayoría de la gente utiliza el celular, el teléfono móvil, más como un medio de entretenimiento que para aprender o, educarse. Yo creo que, por ejemplo, la función de educar a la gente es importante, de generar esa conciencia es importante. Bueno, importante la competencia, hemos visto en este primer bloque por qué es importante que empresas del mundo digital compitan para que nos den buenos servicios, para que haya bienestar social, para que el mercado esté regulado y hayan equilibrios. En el segundo bloque conversaremos de cómo está México, cómo está Colombia en temas de tecnología y de inteligencia artificial. Ya regresamos. Bueno, hemos conversado con Pedro, quien desde México nos explica la importancia de que haya competencia de mercados, de que las empresas digitales puedan competir, pero uno se pregunta si lo que hay allí en México es lo mismo que en Colombia. Entonces vamos a hacer como un ejercicio en el cual comparamos. Allá los fuertes son así como acá Facebook, Instagram, Twitter, o hay alguna plataforma adicional en redes sociales que domine en México. Mira, yo te diría que al menos en México tenemos estas grandes redes sociales, no contamos con una red social propiamente mexicana, y al final pues el impacto global que tienen estas plataformas le dan una expansión y crecimiento muy importante en México. Yo te diría que en el contexto de México tenemos varios temas. Está el tema de las plataformas y las redes sociales. La regulación o los alcances regulatorios de esto se han centrado más en el tema de libertad de expresión, posible censura a través de las plataformas. Ha habido interés también por regular el uso de medios informativos en redes sociales. Sin embargo, pues bueno, estas propuestas regulatorias se encuentran todavía en discusión. Tenemos regulaciones de otro tipo, por ejemplo, de tipo fiscal, sobre todo en temas de plataformas. La regulación de competencia económica en particular, en este momento necesita generar puntos de comunicación con la regulación de privacidad y de protección al consumidor, porque en el entorno digital estos tres aspectos están estrechamente vinculados. Podemos hablar también de ciberseguridad, de democracia, de derechos políticos, pero principalmente en México, nosotros como autoridad de competencia estamos explorando el uso de nuestras herramientas y
al igual que toda la región y seguramente en Colombia también, explorar ya herramientas regulatorias específicas, tanto para plataformas como para otro tipo de tecnologías como la inteligencia artificial. Me parece que en ese sentido todavía queda mucho por hacer, queda mucho por aprender de la experiencia internacional, pero sobre todo la necesidad de abrir un diálogo regional, porque me parece que, al menos de lo que yo logro advertir de toda la zona de Latinoamérica, nos encontramos quizá en circunstancias muy similares. Bueno, pues muy importante que pueda haber competencia, pero uno se pregunta, por ejemplo, ante estos gigantes, estamos hablando Facebook, Twitter, en términos de plataformas, cómo cerrar puertas o cómo permitirle puertas a nuevas empresas para que les compitan, porque uno dice, es imposible. ¿Qué medidas tendría que tener un regulador para decir, venga, usted quiere montar una red social de datos que sea tan fuerte como esta, móntela en México, móntela en Colombia y compítale a Facebook? Cualquiera dirá, pero ¿cómo lo voy a hacer? Eso es difícil. ¿Qué medidas podríamos explorar? Mira, la más importante y uno de los retos más grandes que tienen los nuevos entrantes o quienes deseen competir en este tipo de mercados es alcanzar lo que nosotros le llamamos una masa crítica de usuarios. Estas plataformas adquieren un mayor valor en la medida en la que más usuarios entran. Un ejemplo muy claro son los servicios de mensajería instantánea, ¿no? Una plataforma como WhatsApp la utilizamos todos y podemos, digamos, comunicarnos, a diferencia de otro tipo de plataformas que, aunque tengan medidas de seguridad... ¿En México también es fuerte WhatsApp? Muy fuerte, Okay. es la plataforma más grande de comunicación y tiene que ver con eso. Yo puedo hablar con mis familiares, mis amigos, con la gente del trabajo a través de WhatsApp, y existen otras plataformas en donde si no tienes ese número de usuarios, no es tan relevante ni tiene el mismo valor para el consumidor final. En esa medida, alcanzar esa masa crítica se vuelve un reto importante, porque ya es una estrategia, digamos, de negocios que deben de hacerlo atractivo. Pero si además a eso le sumas que para poder competir con estas grandes empresas se requieren de grandes bases de datos, en general en cualquier mercado de la economía digital, sí me parece importante que las autoridades exploremos la posibilidad de generar datos que puedan ser de uso público, o permitir el acceso a cierto tipo de datos para que quien quiera entrar y que no tenga esta masa crítica de usuarios pueda hacerlo a través de este tipo de información que pueda procesar, que le permita generar una plataforma atractiva para el usuario, servicios que sean también llamativos y que logren competir con las empresas o con las grandes empresas que ya están consolidadas en México y en cualquier país. Entonces, esa puede ser una de las alternativas. Otra también tiene que ver con generar espacios de innovación. En el caso específico, yo creo que de la región y de México, permitir que startups, que nosotros le llamamos movimientos disruptores, se promuevan, ¿no? Un ejemplo de eso puede ser en el mercado fintech frente al servicio financiero. Y esto nos lleva, por ejemplo, a dinámicas en donde se propone que startups puedan generar aplicaciones, puedan generar plataformas que de manera innovadora, o por ejemplo atendiendo a sectores de la población joven que está interesada en cosas nuevas, haya un fomento y un desarrollo que promueva el crecimiento de este tipo de plataformas y el emprendimiento desde, digamos, desde una posición innovadora. Bueno, hay bastante tarea para los reguladores, pero sigamos en ese paralelo ahora frente a las autoridades. Aquí en Colombia la regulación se da, la que es preventiva o ex ante, desde la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, pero ya la que es sancionatoria va por la Superintendencia de Industria y Comercio. En ocasiones, y cuando es muy específica el área, la Agencia del Espectro o el mismo ministerio. ¿Cómo es en México? ¿Es un solo agente regulatorio o es así disperso como en Colombia? Es una muy buena pregunta. Tenemos un sistema muy sui generis porque, por una parte, está la autoridad de competencia, encargada de velar por el proceso de competencia en prácticamente todos los mercados, y tenemos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es órgano regulador y autoridad de competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
hay ahí un tema interesante porque en los mercados digitales hay mercados digitales que se asemejan más a las telecomunicaciones, pero también hay mercados digitales pues que digamos que están más enfocados en un tema comercial y que no necesariamente están vinculados con la naturaleza propia de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, entendido como los medios tradicionales de comunicación. Entonces, ambas autoridades tienen atribuciones, son las mismas atribuciones, solamente que en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión está el Instituto Federal de Telecomunicaciones y del otro lado está la Comisión Federal de Competencia. Después de estas instancias, pues ya están los jueces, los magistrados y la Suprema Corte de Justicia, pero yo te diría que en términos generales esta división es exclusiva de México. No encuentro yo un paralelo con otras instituciones o con otros Es un países. sistema muy particular, Así es. muy autóctono. Así es. Pues es importante como poderse, cuando uno habla con un extranjero, lo primero que uno quiere es como compararse, como saber cómo van en tecnología en México, cómo estamos acá, y por eso es preciso preguntar por la televisión. Hace unos años uno decía TV Azteca, Televisión. Canal 13, televisión, pero ahora con la llegada de las plataformas también de televisión, uno acá tiene Netflix, Prime Video, ¿allá son los mismos o son otros? Mira, ya, tradicionalmente Televisa era el canal o los canales más importantes por mucho tiempo. Televisión Azteca entró en los 90s y teníamos esta competencia de dos participantes. Y ahora tenemos plataformas de streaming que van desde Prime Video, Netflix, HBO, Disney. Hay un boom por este tipo de consumo y esto también tiene implicaciones. ¿Tú has escuchado una VIX? ¿VIX? ¿VIX? Bueno, VIX es, la plataforma de Televisa. Entonces, De Televisa. de Televisa, exactamente, que ya se está digitalizando, ¿no? Y también por ahí creo que Televisión Azteca está haciendo lo mismo, pero a lo que voy es, hay una mayor competencia, sí, pero no es lo mismo hablar de series que hablar de partidos de fútbol, programas noticiosos, y ahí todavía hay un gran espacio para que nuevos comunicadores, y eso creo que es un fenómeno interesante, nuevos comunicadores que no pertenecen a estos medios tradicionales de comunicación informen o generen esta nueva calidad de contenidos diferenciados de los medios tradicionales. Bueno, siguiendo el paralelo y también como aportándole a lo que yo he llamado un diccionario de tecnología para hacer que todos estos criterios tan técnicos los puedan entender los ciudadanos. Te escuchábamos hace un rato hablar de sandbox. ¿En qué consiste eso frente a la regulación? ¿Qué traduce y en qué consiste eso para un cristiano común y corriente? Claro que sí. Sandbox regulatorio o arenero regulatorio nos lleva, a la idea de los niños jugando en un arenero, ¿no? En donde es un entorno controlado y vigilado por las autoridades. El sandbox regulatorio es una medida o una propuesta que surge, o al menos yo tengo referencia en Reino Unido, y se da en el contexto del sistema financiero al momento de generar estas fintech o empresas fintech. Hay propuestas de sandbox regulatorio en inteligencia artificial y yo te diría que en este caso en específico es una propuesta regulatoria alternativa a las tradicionales en donde participan los reguladores, la sociedad civil y también las plataformas que, trabajan en la economía digital. ¿Por qué es interesante este proyecto de arenero regulatorio? Porque, por una parte, las autoridades conocemos cómo se desarrolla la tecnología y esto es importante en un contexto en donde no necesariamente el gobierno o las autoridades conocemos los detalles técnicos tecnológicos. Por otro lado, podemos ir de la mano con proyectos novedosos. En el caso de fintech, el sandbox regulatorio o el arenero te permite... Bueno, pero yendo al diccionario de tecnología, ¿qué son fintech? En el mundo de lo financiero, para los ciudadanos, ¿qué son empresas fintech? Son, literal la traducción es finanzas tecnológicas y perdón por no haber hecho esta aclaración, Okay. Pero las finanzas tecnológicas son alternativas que aprovechan la economía digital, aprovechan
la ubicuidad o la posibilidad de estar en muchos lados para no invertir necesariamente en sucursales físicas, en contratar a mucha gente, muchos empleados que ayuden a prestar este servicio y que de alguna manera abarata costos por una parte y por la otra te permite llegar a más gente. Una de las ventajas es que en el caso de México, por ejemplo, el sector bancario no llega a toda la población y estos servicios financieros tecnológicos te permiten llegar a poblaciones olvidadas o rezagadas y que no han entrado al sistema financiero. Hacen ampliar la bancarización, hacen como democratizar la banca, por decirlo de alguna manera. Se nos agota el tiempo, Pedro, pero hemos procurado aterrizar al lenguaje popular, ciudadano, unos términos muy técnicos y sobre todo entender la competencia como esa búsqueda de bienestar social y que en términos económicos el competir varias empresas le permitan mejores servicios a los ciudadanos. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Un mensaje final para los colombianos. Al contrario, pues es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Alejandro, por el espacio y pues únicamente decirles que la competencia nos permite vernos favorecidos por los consumidores y de alguna manera quiero destacar la relevancia de generar esta conciencia, de informarnos sobre las implicaciones de nuestras interacciones en la economía digital. Muchas gracias. Gracias a ti. Estamos a un clic del próximo episodio. Ministerio TIC.